elemento del dominio, esto es el dominio, le toca uno y solo uno del contradominio. Este es el mismo, pero no importa, es 1. En cambio, si tú haces así, para f a la menos 1, pues entonces a este elemento del dominio de la f a la menos 1 le van a tocar 2 imágenes. No sería función, ¿no? Entonces, en ese sentido, platicábamos ayer que para hablar de función inversa tiene que ser una función 1 a 1. Y para ver cuándo una función es 1 a 1, en la gráfica se atraviesa una recta horizontal y si la toca varias veces, pues no es. Pero algebraicamente, si la función, por ejemplo, si es así, ¿no? Si la función crece hasta aquí, en este pedazo es 1 a 1. Luego decrece, en este pedazo también es 1 a 1. Y luego crece otra vez, pues también es 1 a 1. Así no es 1 a 1, porque toca estos tres, este es el mismo valor a estas X, ¿no? Así no es 1 a 1. Pero si tú la partes en estos intervalos de monotonía, ahí sí es 1 a 1 en esos aquí, aquí y acá, ¿no? Y eso te lo permite hacer la derivada, que aquí la derivada es positiva, aquí es 0, aquí es negativa, aquí es 0 y luego es positivo otra vez. Entonces, háganse de cuenta que donde les dicen aquí determinar un intervalo donde exista la función inversa, háganse de cuenta que les están pidiendo los intervalos de monotonía. Es exactamente lo mismo, nomás tienes que dar uno, ¿no? Entonces, f' de x es igual a 5x a la 4 más 3x cuadrada. Entonces hay que ver esto dónde es positivo o negativo, es cosa de escogerle, ¿no? Entonces 5x a la 4 más 3x cuadrada mayor que 0. Entonces x cuadrada que multiplica a 5x cuadrada más 3 mayor que 0. Esto siempre es positivo. Entonces lo que nos va a determinar, pero esto también. Esto también siempre es positivo. Definitivamente, ¿verdad? Esto es x cuadrada por un 5 más un 3. Pues esto siempre es positivo. Entonces aquí es todos los reales. Esta función es creciente. Tiene una raíz de multiplicidad 2 y lo otro ya no, y es el 0 y lo otro ya no hay raíces. Entonces, el intervalo donde existe es en todos los reales. Esto es una función 1 a 1. Es una x a la 5. Ha de ir así. Ha de ir así la función. Y aquí es donde se acuesta un poquito, en la raíz 0 de multiplicidad. Aquí es donde está el 0, se acuesta un poco porque es una raíz de multiplicidad 2 y ya no tiene más raíces. Ok, bueno, entonces ahí está eso por lo pronto. Entonces, aguántenme. A ver, déjenme admitir a este par de chavos. A ver, entonces te piden ahora encontrar este valor, el f, este valor, el f a la menos 1 prima de 6. Y esto es igual a 1 entre f' valuado en f a la menos 1 de 6. Entonces, como no conozco f a la menos 1, pero lo que sí sé yo es que aquí f de 1 es 1 a la 5 más 1 al cubo más 4, esto es 6. Yo sé que f de 1 es 6, entonces f a la menos 1 de 6 es 1. Entonces esto es igual a 1 sobre f' de 1.
Y f' de 1 es 8. A ver, aquí lo voy a hacer. F' de 1 es 5 por 1 a la 4, que es 1, más 3 por 1 al cuadrado, que es 3, pues esto es 8. Entonces, f a la menos 1' en 6 es igual a un octavo. A ver, vamos a admitir a esta chica, Vania Contreras. Ok. ¿Preguntas? No. Ok. A ver, vamos haciendo el inciso, no sé, el 3. Yo sí tengo una pregunta. A ver, dime. ¿Podría volver a repetir eso del f a la menos 1' valuado en 6, por favor? Ayer vimos que si a ver, si f de A es B, aquí aplicas f a la menos 1 valuado en f de A, aplicas f a la menos 1 en B. Esto, como son inversas, te da la identidad, te queda A igual a f a la menos 1 de B. En esta función, f de 1 es 6. Eso quiere decir que 1 es f a la menos 1 de 6. Y a ti te están pidiendo f a la menos 1' en 6. Y vimos ayer un teoremita en el Thomas, que es el resultado de que tú puedes conocer la derivada de la función inversa valuada en un valor, sin conocer f a la menos 1. Y esto te da 1 entre f' valuada en f a la menos 1 de b. Este es un resultado importante, es un teorema de la función inversa. Y esto es lo mismo que 1 entre f' valuada en a. En nuestro caso, f a la menos 1' de 6 es 1 entre f' valuada en f a la menos 1 de 6, que es 1. Espérenme, déjenme quitar aquí un cuadro que me aparece a mí. Ay, Dios, no se puede. Espérenme. Ahí está. Ok. Entonces, eso es 1 entre f' valuada en 1, porque eso es f a la menos 1 de 6. Y f' valuada en 1, pues aquí lo puedes sacar, ¿no? F' es 5x a la 4 más 3x cuadrada. F' valuada en 1, pues te da 8. ¿Sí? Sí, gracias. De nada. Bueno, entonces, por ejemplo, en las funciones siguientes, en el problema 3, en las funciones siguientes, determinar el intervalo o los intervalos en donde está definida la función inversa. Dar una expresión para ella, si es posible, porque no siempre es posible, y obtener la derivada de la función inversa en el punto indicado. Entonces, la primera es una recta. Todas las rectas son 1 a 1. ¿No? Aquí. Y igual a 3x menos 4. Pues aquí nomás despejamos, ¿no? Y más 4 igual a 3x. Y más 4 entre 3 es igual a x. Esta es la función inversa. Aquí está dada.
el intervalo pues son todos los reales. Ok, y entonces aquí, aquí pues es, como es una recta, pues hasta tienes la función inversa, puedes sacar la derivada, esto es un tercio. Entonces como que no le veo mucho caso al inciso A, ¿no? Pero pues lo podemos hacer. A ver, esta es la función inversa. Entonces, la derivada de la función inversa es un tercio, estamos de acuerdo. No importa el numerito que esté aquí, la derivada de esta función es un tercio de y. La derivada es un tercio. La derivada de 4/3 es 0. Entonces, por otro lado, tienes que la derivada de esto es 3. Entonces, f a la menos 1 prima de menos 1 es 1 entre f prima de f a la menos 1 de menos 1, que es 1 entre f prima valuada en el 1, o sea, f prima de 1 es 3. Cosa que tú ya sabías, pues, ¿no? En una recta no tiene mucho caso. Tiene que ser algo más, un poquito más divertido, digamos, ¿no? A ver, hacemos la de la raíz. Las raíces también, bueno, pero es cúbica. Ok, vamos haciendo esa. Vamos haciendo la B. Entonces, a ver, g de x, g' de x es un tercio de 5x menos 7 a la un tercio menos 3/3 menos 2/3 por 5. Entonces la derivada es 5 sobre 3 raíz cúbica de 5x menos 7 al cuadrado. ¿Estamos bien? Oigan, derive bien. Entonces, hay que ver dónde crece esta función y dónde decrece. Entonces, 5, bueno, aquí lo voy a hacer, 5/3 de la raíz cúbica de 5x menos 7 al cuadrado. A ver, ¿dónde es mayor que 0? Entonces, pues esto es en todos los reales, ¿no? Esto es en todos los reales. Porque si tomamos la parte negativa, esto se eleva al cuadrado. Esto es positivo. La raíz cúbica de un número positivo es positivo. Son todos los reales otra vez. Tampoco me resulta tan... que puede haber una parte negativa, ¿no? Pero, ¿cómo es la gráfica de la raíz cúbica, ¿Cómo es la gráfica de la raíz cúbica, ¿Alguien la ha hecho? Así, nomás. Es como una S, es como ¿Así? una S y se hace rectita por el medio. ¿Así? Uh-huh. Ok, sí son todos los reales entonces. Ok, entonces, pues igual, hay que sacar, a ver, háganlo porfa, hay que sacar g a la menos 1 prima valuada en 2, que va a ser igual a 1 entre la g prima, pero valuada en el 3, que es el g a la menos 1. Este puntito te dice que g de 3 es 2. 5 por 3, 15, menos 7 es 8 y raíz cúbica de 8 es 2, ¿no? Estamos bien.
es la raíz cúbica de 5 por 3 menos 7, que es raíz cúbica de 8. G de 3 es 2. Y entonces G a la menos 1 de 2 es 3. Por eso este 3. Entonces, G' de 3, aquí es, a ver, lo voy a evaluar. G' de 3 sería los 5 tercios de la raíz cúbica de 5 por 3, 15 menos 7, 8 al cuadrado 64. Y raíz cúbica es el 4, ¿no? 4 por 4, 16. Sí. Entonces, esto es 5, 4 doceavos. Es decir, G a la menos 1 prima en 2, pues es al revés. 12 quintos. A ver, déjenme nomás irme a las respuestas. Solución de las trascendentes, que es 1, 2, 3, capítulo 3. En todo este estaba bien, ¿no? En todo el intervalo y nos salía un octavo. Y el otro, es esta, no, era una G, ¿no? Ah, aquí está. G en todo el intervalo, como lo dijimos, en todos los reales. Ni intentamos despejar, ¿no? Aquí está ya despejada. Y G a la menos 1, prima de 2, 12 quintos. Ok. Bueno. Bueno. Sí valdría la pena despejar aquí la B, para encontrar la inversa. Háganla, ¿no? En el mismo ejercicio. Hay que despejar.
No sé por qué en la respuesta de esta vi que decía que no tenía inversa. Está muy raro. Aquí estoy sacando la función inversa. Creo que está mal el resultado. Es f del 3. Este no tiene inversa. ¿Qué dirá eso, eh? Muchos sí se equivocaron. Sí, ¿verdad? Hay que sacar la derivada de esta función y ver dónde es positiva o negativa. En el inciso F. Este ejercicio, el F. 10 menos 14x, pues aquí está muy fácil despejar. Digo, aquí está el procedimiento, ya despejé yo. ¿Están trabajando o nomás me están viendo? Oigan. Jóvenes. No, sí andamos trabajando. Entonces, pero no me sale. ¿qué es lo que nos sale? Déjame ver. A ver. A ver, la denominador al cuadrado. El denominador por la derivada del numerador menos el numerador por la derivada del denominador. ¿14 por 35, cuánto es? Es 490. Menos 490x más 14 por 25.
¿Cuánto es? 350. Menos 350. Menos por menos más. 14 por 35. 14 por 35. 490. ¿Eh? 490. Ah, otra vez, sí es cierto. Sobre esto al cuadrado. Entonces, menos 490 que multiplica a x ¿Daría menos 0 o no, 1. profesora? ¿Eh? 0 arriba, ¿no? Ah, también esta es también es con x, sí es cierto. Por eso dicen que no hay, la derivada se hace 0 para cualquier x. Esta cosa es una recta. ¿Qué tal? La derivada es 0 para cualquier x. 10 menos 14x sobre 35 menos 25. ¿Cuál es el dominio de esa función? 35x menos 25 igual a 0. X igual a 25 entre 35. 5 séptimos. Todos los reales excepto el 5 séptimos. Tiene una asíntota ahí. ¿Y ahora? Es una recta. ¿Alguien ya sabe? A ver, 490. Alguien que grafique esta cosa en un graficador rapidito. La liga es 0, qué impresión, qué padre. Las cosas que pueden pasar. Pero ¿por qué entonces? Ah, no. A ver. Aguántenme. Nomás déjenme poner. Déjenme apuntar la función. 10 menos 14x sobre 35x. Además, si atraviesa el eje de las x, ¿no? Eso sí se hace 0. Voy a graficar esto, ¿eh? Aguántenme. Queda. Es una línea recta, pero bastante rara. Pero pues línea recta rara, está raro, ¿no? Pero hay un elemento Sí. con un agujero, que ya la hiciste. Es que hay como 1000 agujeros, o sea, si quiere comparto pantalla y le muestro. ¿Sale? Es esto, ¿no? Y creo que ahí se ve. Ahí va. Ahí No, está, no ¿no? más. ¿Qué tal? O sea, es una línea recta, pero si la selecciono, pues aparecen como todos los extremos, que así le dice el programa. Pues sí, todos los de la derivada se hace 0, pues. Sí. Todos los puntos críticos, pero pues no, es una recta. Pero no está definida en qué número, no estaba definida en el ¿qué? 5 séptimos, ¿no? Sí se está viendo la gráfica, ¿verdad? Totalmente. Ok. O sea, esa es la gráfica del GeoGebra. Sí. Ok. Pues sí, en efecto, si la función es una recta horizontal, pues no es 1 a 1, ¿no? No puede tener inversa. Y eso que yo la saqué. Bueno, estaba bien el problemario, no se equivocaron. No. Ok, entonces, déjenme compartir el Tomás. Lo que quiero hacer aquí en Tomás son las derivadas de las funciones
inversas de las trigonométricas. ¿Qué son estas? Esto, si le toman una foto a esto, estaría muy bien. Esto es lo que se tienen que aprender, de memoria. Profesora, creo que no está compartiendo. Ah, perdón. Aguántenme entonces. Déjame hacer más chiquitos. A ver, entonces, a ver, quisiera un ejemplo ilustrativo de... Ahí sí estoy compartiendo, aunque sea el pizarrón. Sí. Sí, profe. Déjenme. Mírenlo. O sea, a ver, del problemario, ¿cuál es una X a la 5? Voy a inventar una, a ver si no me va como en feria. Pero bueno, a ver. Vamos a inventar una función 2x a la 5 menos 3x cuadrada más, a ver si puedo, menos 6. Entonces, la derivada me va a quedar un 1, me va a quedar, no voy a poder, tengo que quitar esto. Entonces, la función es 2x a la 5 menos 3x cuadrada. Entonces, la derivada es 10x a la 4 menos 6x. Entonces, la derivada es x, o si ustedes quieren 2x, que multiplica a 5x cúbica menos 3. Entonces, hay que ver cuándo la derivada es positiva para ver dónde existe la inversa. Entonces, hay que ver esto, dónde es positivo. Entonces, el cambio de signo puede estar en el 0 o puede estar en la raíz cúbica de 3/5. El positivo nomás. Entonces, hacemos una tablita, ¿verdad? De menos infinito a 0, de 0 a la raíz cúbica de 3/5. Y entonces aquí sí va a haber cambio de signo, yo creo. Entonces, aquí el valor prueba sería el menos 1. Y entonces el factor sería menos 2. Bueno, aquí va el menos 1. Entonces aquí es el 2x y aquí es el 5x cúbica menos 3. Y aquí sería la derivada. Entonces, en menos 1 esto es negativo y en menos 1 esto es negativo. Entonces aquí es positivo. Entonces mi función crece y aquí es 1 a 1. A ver acá, de 0 a esta cosa, esto es positivo, esto es positivo y esto es positivo. Y entonces esto vuelve a ser creciente. Pero si yo pongo, a ver, ¿por qué no? Si yo pongo el menos raíz cúbica de 3/5, aquí, esto se va a hacer negativo.
Y entonces esto es negativo. Ah, pues sí, sí está aquí. Está ahí. No está bien. Entonces esta función otra vez vuelve a crecer. No me salió. Yo quería que fuera de las que van cambiando. Pero bueno, ya no voy a perder más tiempo, oigan, porque la verdad ya no tiene mucho caso. Es lo que yo ahorita, nomás todo esto que le estoy hablando de restringir el dominio para donde la función sea 1 a 1, espérenme. Y el teoremita de la función inversa, todo esto es para justificar las fórmulas esas de las funciones trigonométricas. Entonces, nomás déjenme. Entonces, tú tienes la función seno de x, ¿no? Sea f de x igual al seno de x. Entonces, estas funciones no son 1 a 1. Entonces, para hablar de la función inversa, hay un convenio en el que se parte el intervalo donde se va a hablar de función inversa. Eso es lo que les iba a enseñar en el Tomás. Entonces, para la función seno de x así, tal cual, pues les quedaría una función así, o sea, no sería función. Entonces, nomás se trata de restringir el dominio. Y entonces aquí sí hay una función inversa. Así, digamos, ¿no? A esta f a la menos 1 de mi f, pero de la f restringida de menos pi medios a pi medios, ahí sí podemos hablar. Aquí en este pedacito la función sí es 1 a 1. En este otro pedacito también. Luego, el otro pedacito también es 1 a 1. Aquí crece, aquí decrece. No, pero entonces se acuerda un intervalo en el que todo mundo maneja la función inversa. Pues yo, como soy muy mala para dibujar, quiero buscar esto en el Tomás. Pero bueno, entonces, a esa función que sí tiene, ¿no? Esta, la f de x, seno de x, de los reales al menos 1, 1, no tiene inversa, pero si restringimos su dominio, sí tiene inversa. Vamos a hablar en este pedacito y podemos hablar de una función inversa que le vamos a llamar, bueno, se escribe seno a la menos 1 de x, pero le vamos a llamar también el arco seno de x, que se abrevia arc sen de x. Eso quiere decir que arco seno del seno de x es x, porque esta es la inversa. Y acuérdense que f a la menos 1, composición f de x es x. Con esto yo les quiero decir que así es como se despeja, pues, ¿no? Si tú tienes seno de x y esto te da un 42.3 y tú quieres saber quién es x, entonces aplicas el arco seno, la composición, la función inversa a ambos lados y ese es tu x, pues, ¿no? Y haces esto en la calculadora. Entonces es así como se despeja con las funciones inversas de las trigonométricas. Y la derivada se saca de la siguiente forma. F a la menos 1 prima de y, digamos, es 1 entre f prima valuada en f a la menos 1 de y.
Pero nosotros sabemos que f' de x es el coseno de x. Estamos aquí, ¿no? F de x es el seno de x. Estamos con la derivada del arcoseno, ¿no? Entonces, f' de x es coseno de x. Y lo que te dice este teoremita es que es 1 entre el coseno valuado en f a la menos 1 de y, que es el arco seno de y. Pero entonces, por la pitagórica, tenemos que el seno, ¿se acuerdan? Más coseno, esto es un 1. Entonces, teta lo puedes tomar como lo que tú quieras, ¿no? Seno cuadrado, en este caso, del arcoseno de y, más el coseno cuadrado del arcoseno de y esto es un 1. Entonces, lo que yo quiero es sacar esto de coseno de arcoseno de y. Entonces, el coseno cuadrado del arco seno de y es 1 menos el seno cuadrado, que es así, ¿no? Es el seno del arcoseno de y al cuadrado, y esto es 1 menos la y al cuadrado, porque el seno y el arcoseno son inversos. Entonces, esto que está aquí es 1 sobre... Ah, no, pero aquí me faltó la raíz. Este es coseno cuadrado. Entonces, el coseno cuadrado del... No, ya, ¿cuál sin cuadrado? Del arcoseno de y es la raíz de esto, ¿no? Entonces, es aquí la raíz de 1 menos y cuadrado. Eso es la derivada del arcoseno. Entonces, f de x es el seno de x, f a la menos 1 de x es el arco seno de x y la derivada de esta función es 1 entre la raíz de 1 menos x cuadrada. Y en general, para función de x, aplicando la regla de la cadena, tenemos que la derivada, lo voy a escribir ahora sí, del arco seno de u función de x es 1 entre la raíz de 1 menos u cuadrada por la derivada de u respecto de x. Esa es la fórmula por la regla de la cadena. Es una cosa muy sencilla, ustedes que ya saben derivar, si tenemos CAF de x igual al arco seno de, no sé, 5x cuadrada menos 1, entonces la derivada de esto es 1 sobre la raíz de 1 menos 5x cuadrada menos 1 al cuadrado por la derivada de 5x cuadrada menos 1, que son 10x. Así se deriva la función arcoseno. Ahora sí les voy a poner más. A ver, aguántenme. Entonces, las derivadas de las funciones trigonométricas inversas son estas que están aquí. El valor absoluto de u se pone aquí por el dominio de la raíz, ¿sí? Igual en todos es el valor absoluto está justificado por el dominio de la, es donde es derivable, pues, ¿no? Ok, estas son las formulitas de las derivadas de las funciones trigonométricas que hay que practicar. Todas están restringidas
en dominio. A ver, déjenme ver si viene eso aquí. Aquí está, por ejemplo, la de la tangente. Determinamos la derivada de la tangente aplicando el teorema para f de x igual a tangente de x. Sí, vamos viéndolo, ¿no? Es lo mismo que yo hice, pues. Pero bueno, vamos viéndolo aquí en el Thomas. Entonces, aquí la función es la tangente de x. Y su inversa es tangente a la menos 1 de x. El teorema 1 va a ser el de la inversa, ¿no? Entonces, se toma este intervalo de menos pi medios a pi medios. Entonces, f a la menos 1' de x por el teorema es 1 sobre f' de f a la menos 1 de x. O sea, 1 entre, acuérdense que la derivada de la tangente es la secante cuadrada. Entonces, secante cuadrada evaluada en f a la menos 1 de x, en tangente a la menos 1 de x. Pero entonces esto, por esta identidad, no la pitagórica que yo usé, sino la de que la secante cuadrada es igual a 1 menos la tangente cuadrada de 1, igual aquí, estas, como son inversas, se cancelan y te queda x cuadrado. Y entonces la derivada de la tangente de x es, de la arcotangente de x es 1 sobre la integral, 1 más x cuadrado. Entonces, la derivada respecto de x de la tangente a la menos 1 de u es esto que está aquí. 1 entre 1 más u al cuadrado por la derivada de u. Es decir, si tienes f de x igual a ver, una x tangente de x, x cúbica. Así, la función. Entonces, esto es un producto. Entonces, la derivada, pero qué burra, tangente a la menos 1. O sea, la voy a volver a hacer. Voy a borrar todo. Entonces, sea f de x igual a x arco tangente de x cúbica. Entonces, la derivada de esta función es x por la derivada del arco tangente de x cúbica, que es 1 sobre 1 más x a la 6 por la derivada de x cúbica, más el arco tangente de x cúbica por la derivada de esta que es 1. Entonces, la derivada es igual a 3x cúbica sobre 1 más x a la 6 más el arco tangente de x cúbica. Así se deriva. Entonces, una cosa importante, jóvenes, les dije ayer que f a la menos 1 de x no significa 1 entre f de x. Es la simbología para decir función inversa. Esto lo que significa es que f a la menos 1 con posición f de x es x. Eso es lo que significa. Entonces, cuando ustedes vean tangente a la menos 1 de x, no significa que sea el recíproco. Significa que estamos hablando del arco tangente de x. De eso es lo que significa. Esta notación que usa el Thomas es arco tangente de x, o de u en este caso. Entonces, aquí por ejemplo está la derivada del seno a la menos 1 de u. Sabemos que la función, vamos a leer aquí, sabemos que la función x seno de y es diferenciable en este intervalo y que su derivada, el coseno, es positivo en dicho intervalo. Por lo tanto, el teorema 1 de la sección tata nos asegura que la función inversa es diferenciable en todo el intervalo de menos 1 a 1.
Ok. Aquí pues no podemos esperar porque la derivada es 0, ¿no? Pero bueno, las tangentes son, ok. Entonces determinamos la derivada del arco seno de X aplicando el teorema. Y entonces está el teorema de la función inversa, que es coseno del arco seno de a la menos 1. Y entonces te queda esto es lo que yo hice por la pitagórica, te queda esto, pero esto que está aquí, esto que está aquí es el seno de seno a la menos 1 de X, todo al cuadrado. Y estos son inversas. Entonces esto es X cuadrado, ¿no? Y entonces aquí viene un ejemplo. Aquí está la formulita y luego aquí viene la derivada del arco seno de X cuadrada, pues es 1 sobre la raíz de 1 menos X cuadrada al cuadrado, por la derivada de X cuadrada, que es 2X. Ahí está. Es muy sencillo derivar las funciones trigonométricas, nomás que, pues para no decirles aquí están las fórmulas, úsenlas, pues yo tenía que ver un poco lo anterior. Y aquí todo este capítulo viene un estudio de las inversas, pero no, yo no me voy a dedicar a eso. Me voy a dedicar a las derivadas, pero no estaría mal que se echen un vistazo. Por ejemplo, las funciones arcoseno y arcocoseno. Entonces, aquí está, déjenme poner un poquito más grande. Aquí está la función seno de X, lo que yo les platicaba. Entonces, se toma el dominio de menos pi medios a pi medios únicamente en este pedacito donde es 1 a 1. Aunque tiene otros pedazos donde es 1 a 1, este es el que se toma universalmente. Y entonces ahí es donde haces la gráfica, proyectándola con la recta y igual a X, haces tu gráfica del seno a la menos 1. Y si esta va de menos pi medios a pi medios, y este es su rango, el arco, el y igual a seno a la menos 1 de X, que es el arco seno, va al revés. Su dominio va de menos 1 a 1 y su rango es de menos pi medios a pi medios. Sí, oigan. Entonces, f de x igual a seno de x, se restringe su dominio de menos, ay, se atoró, ay, híjole, no quieres, a ver, de menos pi medios, menos 1, qué chistoso se me está aturando aquí, sé que lo está perturbando. Ok, entonces f a la menos 1 va de menos 1 a 1. Que es esta. Y a esta se le llama el seno a la menos 1 de X o el arco seno de X. Y esta es su gráfica, la que está en, ay Dios, la que está en gris, que es la que va aquí, pues así. Ok. Precaución, el menos 1 en las expresiones de la inversa significa inversa, no significa el recíproco, ¿no? Ok. Entonces, a ver, oye, aquí tenemos la restricción de los dominios para que las funciones trigonométricas sean inyectivas, sean 1 a 1. Pues aquí estamos repitiendo, ¿eh? El seno de X se restringe por convenio universal de menos pi medios a pi medios. El coseno, acuérdense que el coseno así, el coseno se restringe de 0 a pi.
la tangente de menos pi medios a pi medios, la cotangente de 0 a pi, la secante, aquí está su restricción, aquí podemos hablar de la inversa exceptuando la asíntota, y aquí también de la cosecante. Entonces, sí estaría bien, jóvenes, que le echaran una reviradita a esto de las funciones trigonométricas inversas en el 7.7, aunque tenga un tratamiento pues más específico. Pero bueno, el objetivo es llegar a las derivadas, para mí. A las derivadas. Y por supuesto que ya teniendo las derivadas, pues ya vienen las integrales, pues no, ese es el chiste. Por eso ustedes tienen que ir bien machines club, como dicen, para integral, ¿no? Integral de esta, si no sabes funciones inversas, no la haces. Aquí tampoco, porque esta es una arcotangente. No necesitas, aquí está, tangente a la -1, necesitas a completar el trinomio así. Entonces, en fin. Ok, déjenme ver si vienen aquí ejercicios de derivar. Bueno, dije, mejor veo el problemario. A ver. A ver, ¿pude cambiar al problemario o no? ¿Se pudo o no? ¿O están viendo el Tomás? Sí, 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 profe, es el problemario. Ah, sí está el problemario. Sí. Ok, entonces. A ver, entonces, ¿qué horas son? Bueno, todavía 15 minutos. A ver, vamos derivando A, B, C, D, las 5 primeras. Ah, no. Esta que tiene exponencial, no. Nomás vamos derivando A, D, vamos a hacer la derivada de A, vamos a hacer la derivada de B, esta no, porque todavía no sabemos derivar, la derivada de esta tampoco, esta sí, esta también, esta y esta. Vamos haciendo eso, las que estamos señalando, por favor. Y por supuesto que pueden ir a ver las fórmulas, ¿no? Se trata de usarlas.